Hola, hola. Vamos a hablar de la lírica romántica. Bien, siempre tiene algo a lo mejor de falso hablar del género más importante, ¿no? De la literatura en una época, aunque es cierto que sí que parece que hay momentos en los que una corriente literaria o una época están marcadas por un género. Por ejemplo, pensemos en el siglo XVIII y el ensayo, ¿no? Em, sin embargo, me estoy guiando y no pienso. Hola, hola, vamos a hablar de la lírica romántica. Bueno, de la lírica romántica vamos a hablar por lenguas o espacios culturales dentro de la lírica europea. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la literatura alemana, de la lírica romántica alemana, de la que veremos dos corrientes, la filosófico-mística, representada por Hölderlin y Novalis, y la intimista, representada por Heinrich Heine. Veremos después la lírica romántica inglesa. Citaremos a los precursores prerrománticos, James Macpherson y William Blake, de los que ya hemos hablado anteriormente. Hablaremos luego de la primera generación de poetas románticos ingleses, propiamente dicha, ¿no? Que es la de los poetas de los lagos, William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge. Después hablaremos de la segunda generación, que es la de los poetas satánicos, Lord Byron, Percy Bysshe Shelley y John Keats. Y por último citaremos brevemente algunos autores de la lírica francesa, Victor Hugo, Gérard de Nerval, y de la lírica italiana, como Leopardi. Vamos con la lírica romántica alemana. Decía, hay dos corrientes fundamentalmente. Una es la lírica filosófico-mística, digamos, es una lírica que trata unos temas más elevados, más elaborados, digamos, en ese sentido, no se queda en temas a lo mejor un poquito más sencillos, ¿no? O familiares. Y el primer representante es Friedrich Hölderlin. Hölderlin es uno de los grandes poetas alemanes de todos los tiempos. Estudia en Tubinga, que es una ciudad universitaria alemana con una universidad muy potente, y allí conoce a uno de los filósofos más importantes de la historia de la literatura, de la filosofía alemana, perdón, por ende de la filosofía mundial, que es Hegel. Hegel, que hace un gran estudio filosófico, ¿no? Es el último, se dice, el último sistematizador de la filosofía, digamos que es muy influyente en la lírica romántica y posteriormente también. Hölderlin tiene una vida trágica, vive una relación de amor adúltero, ¿no? Con la mujer de un banquero, si no recuerdo mal, y entre esa desazón, ¿no? Que le causa esta relación y que empieza a sufrir una enfermedad psíquica, algunos autores hablan de esquizofrenia, pero es difícil a veces saber este tipo de cosas cuando hablamos de, de enfermedades mentales de hace siglos, ¿no? Porque tampoco estaban muy bien descritas a veces y bueno, no sabemos muy bien. En cualquier caso, sabemos que empieza a padecer esto y que llega un momento en el cual ya, de hecho, deja de escribir y tiene que vivir con la ayuda de uno de sus fans, ¿no? Uno de sus lectores, que le proporciona casa y comida y le cuida realmente, ¿no? Él, como os digo, es un autor con formación universitaria y lo que hace es estudiar sobre todo griego, ¿no? Es traductor y lee con mucha profundidad a los griegos, sobre todo a Píndaro, ¿no? El autor de las odas de carácter eh, olímpico, ¿no? Sobre las olimpiadas, etc. Bien, os he puesto ahí dos títulos, podría haber puesto otros.
Uno de ellos a la belleza, para que tengáis un poemario, y luego otro que en realidad no es poesía lírica propiamente dicha, pero es un libro bastante influyente, que es Hiperión o El eremita en Grecia. Os pongo ahí una novela lírico epistolar, es decir, es algo parecido a lo que ya vimos con Werther, una novela en la que se nos va contando la historia a través de cartas, por eso es epistolar, y a la vez hay una serie de descripciones, no solo de lugares o de ambientes, sino también de los estados psíquicos de los personajes, ¿no? Bien, en segundo lugar, dentro de la lírica filosófico-mística, nos encontramos con Novalis, que en realidad es un seudónimo de Friedrich von Hardenberg. Sí, los alemanes podrían a lo mejor rebatirme en mi pronunciación. No pasa nada. Bien, pues Novalis, al igual que Hölderlin, estudia en la universidad. Él lo hace en Jena, que es también otro centro universitario potente en Alemania. Pensad que Alemania está mucho más descentralizada que otros países europeos, ¿no? Que hay varias ciudades importantes, ¿no? No es, digamos, la idea de Inglaterra, Londres, ¿no? Que parece que todo gira en torno a Londres, prácticamente todo, o de Francia y París, ¿no? Entonces no es raro, ¿no?, que haya distintos núcleos universitarios. Bueno, pues allí conoce a otro gran filósofo que es Fichte, que no llega a la altura de Hegel, pero también es un filósofo muy importante dentro de la filosofía alemana. Bueno, pues Novalis tiene un libro, sobre todo, que es Himnos a la noche, que es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque lo que hace es subvertir, es decir, darle la vuelta a, a un elemento o a dos elementos, ¿no?, que digamos que han dominado la cultura occidental hasta ese momento. Esos elementos son el día y la noche, ¿no? La luz y la oscuridad. Y le da una preponderancia a la noche, a la oscuridad, que hasta ese momento no tenía realmente. Hasta el romanticismo, la luz, digamos que era lo deseado, ¿no? El elemento, digamos, más potente, ¿no? No solo de la lírica, sino de la cultura en general, ¿no? Digamos que era mucho más importante Apolo, ¿no?, que la diosa Nix, ¿no?, la diosa de la noche. Bueno, pues él inicia ese cambio, ¿no?, que nosotros identificamos con lo romántico cuando decimos que lo romántico se caracteriza por el gusto por lo nocturno, por ejemplo, ¿no? Pues de aquí viene, de Novalis. Por último, tenemos que conocer y tenemos que citar al gran poeta intimista de la lírica romántica alemana. Intimista se refiere a que trata de temas más no caseros, familiares a lo mejor, ¿no? Pues el amor, la amistad, digamos temas más basados en las relaciones humanas cercanas, ¿no?, que no los grandes temas de la filosofía como pueda ser la muerte o la la patria o ese tipo de temas, ¿no? Curiosamente, Heine, frente a los dos autores anteriores que están marcados por el signo trágico, ¿no? Novalis murió muy joven, perdió a su amada, ¿no?, y a uno de sus grandes amigos los perdió por las enfermedades. Él también pues sufre una enfermedad y muere joven, ¿no? Pues este es, digamos, que tiene una vida bastante diferente, ¿no? Porque digamos que tiene una vida social mucho más intensa. Fijaos que nace en una familia judía y ya un poco por ir a la contra, ¿no?, que era lo que al final era ser romántico, pues se hace protestante, ¿no? Y además es un tipo revolucionario que se tiene que ir de su país, al que prohíben las obras, digamos que está ahí un poco a la contra, ¿no?, del poder establecido. Bien, fijaos que eso no es lo que a nosotros nos interesa literariamente más, ¿no?, aunque sea quizá lo más interesante de su vida, porque a nosotros lo que nos interesa es que hace un tipo de poesía, algunos poemas, que se basan en la imitación de lo popular, ¿no? Son poemitas breves, con mucho simbolismo, ¿no?, muy parecido a lo que sería la lírica popular de la península, por ejemplo, ¿no? Y esto lo retoma un autor
del romanticismo tardío, que es Gustavo Adolfo Bécquer, el gran poeta romántico en castellano, ¿no? Y por eso a nosotros nos interesa especialmente acordarnos de este señor, ¿no? De Heinrich Heine. Aunque dentro del canon, ¿no?, de la poesía alemana seguramente Hölderlin o Novalis pues son mucho más importantes.